estás? Hoy vamos a hablar de Una batalla tras otra, ¿sí? Película que ganó el Oscar a la mejor película. Primero te quiero decir que te quedes al final del video porque te voy a comentar lo que yo considero que son los errores en esta película y que te van a ser de mucha ayuda para no cometerlos a la hora de contar tu historia. Lo segundo es que esto va con spoilers porque vamos a recorrer digamos, los principales puntos de toda la película. Y tercero, como siempre, saludar al equipo de producción que tenemos acá y preguntarles a ellos, yo les quiero preguntar cuál es el personaje que más les gustó de esta película. A ver. Bueno, por unanimidad estamos de acuerdo, el Sensei. Sí, para mí también es el mejor personaje de la película. Y empecemos a analizar. Y yo creo, como siempre arrancamos acá, de las cosas que más me gustaron. Y creo que lo que más me gustó es de este film es preguntarme por qué no me gustó. El ejercicio intelectual de por qué me pareció casi nada. Después lo voy a elaborar un poco más en la conclusión, pero empecemos desde el principio. ¿Qué es lo que nos quiso contar el director? Digamos, y para eso me parece bueno analizar la película desde las 4 líneas argumentales. Número 1, la de los revolucionarios de Francia 75. Número 2, el grupo encabezado por el Sensei, quien se encarga, o mejor dicho, se ocupa de favorecer a los inmigrantes. Número 3, el ejército con el coronel. Y número 4, el grupo de supremacistas navideños, ¿sí? Empecemos por la revolución. ¿Frente a qué se rebelan los revolucionarios? La película nos muestra al principio ellos liberando a un grupo de inmigrantes. No sabemos si los inmigrantes son ilegales, si son legales con papeles desde hace poco tiempo y en un régimen nacionalista están siendo expulsados injustamente. No sabemos si cometieron otros delitos, no sabemos nada. Perfidia en un momento dice, no queremos fronteras, pero es un indicio, ¿sí? Después más adelante, el personaje de Perfidia, justamente, que es la mujer principal de este núcleo al principio de la película, la que se la ve con la ametralladora y la panza disparando, se muestra pro aborto. Después, con el personaje de DiCaprio, ponen explosivos y hacen explotar una antena de alta tensión y dejan sin luz a un montón de manzanas. No se sabe cuál era el objetivo. Y también después, los revolucionarios quisieron poner explosivos en un edificio del Estado, del Poder Judicial, creo. Entonces, es en realidad el objetivo de la revolución. ¿Es todo? ¿Están contra todo lo que respecta a ese gobierno? Y esto me hace acordar un poco a la película de Batman con el Guasón de Heath Ledger, en donde el Guasón cuenta la historia de sus cicatrices. Why so serious? He sticks the blade in my mouth. Let's put a smile on that face. And why so serious? Y después más adelante en la película, el mismo Guasón cuenta otro origen de sus cicatrices. Como diciendo, el espectador se pregunta, ¿me mintió en la primera, me mintió en la segunda o me mintió con las dos? Y me parece que Paul Thomas Anderson, con Una batalla tras otra, quiso hacer exactamente lo mismo. Contarnos varias posibilidades del motivo revolucionario para que nos quedemos sin ninguna de ellas. Y para confirmar esto, o refutarlo, vamos a analizar a los personajes principales de Francés 75. Primero Perfidia. Ya hablamos un poquito de ella, ya sabes quién es. Al principio de la película ella, mientras están liberando a los inmigrantes, se toma el tiempo de ir a donde está el coronel, tomar su gorra, tomar su arma, despertarlo y el coronel sentado y ella de pie, casi humillándolo, lo obligó a tener, digamos, una excitación sexual. Parecía más interesada en eso que en cómo iba transcurriendo la misión. Más adelante, Perfidia está en un baño de este edificio del Estado, tratando de activar unos explosivos dentro de un cubículo, y en ese lugar de vulnerabilidad es sorprendida por el coronel. El coronel le dice algo muy simple, le dice, a mí no me importa si ustedes explotan todo por los aires. La verdad que no. Pero si vos querés seguir haciendo lo que estás haciendo, lo que tenés que hacer es traer mi gorra, traer mi arma y encontrarte conmigo en este lugar. Ahora, Perfidia podría haber avisado a sus compañeros de la revolución de que no solamente había sido identificada, sino que había sido seguida y sorprendida. Podría haber escapado, cambiado de identidad y seguir su lucha revolucionaria desde otro lado. Pero no. Ella decide hacer exactamente lo que le pidió el coronel, y la escena que se muestra de ese encuentro es el coronel de cara a la pared en un claro acto de pasividad sexual con Perfidia. Y
finalmente, para tratar de entender a este personaje, después con DiCaprio están poniendo explosivos en una antena de alta tensión y dejan sin luz a un montón de manzanas, como dije. Pero lo interesante es que Perfidia, excitada por el momento, quiere tener sexo en ese lugar, cuando en realidad todas las películas, hasta el sentido común, dicen que cualquier persona que cometa un delito va a tratar de huir de ahí para no ser apresado. Y ella no, prefería tener sexo en ese lugar. Entonces, si tomamos estas tres cosas pequeñas sobre Perfidia, ¿cuál era verdaderamente su motivación? ¿Era la revolución o era tener el poder? Me parece que yo me quedo con esto segundo. Pero bueno, vamos a tratar de corroborarlo con otro personaje. Y este personaje es este. Están robando un banco y una de las revolucionarias está caminando por encima del mueble del banco y acá las películas nos dicen lo mismo. La misma película de Guasón, Punto Límite, los ladrones de bancos o tienen máscaras o no quieren ser vistos para justamente que no haya testigos y poder seguir robando bancos. No, este personaje no solamente no tiene máscara, sino que dice mírenme, mírenme y se pasea como si estuviese desfilando. Entonces, ¿a este personaje le importa más la revolución o le importa más ser admirada? Y finalmente vamos al personaje de DiCaprio. O sea, una vez que tienen a la hija, quien no era su hija, pero bueno, él sí pensaba que lo era, le dice a Perfidia, bueno, la revolución ya terminó. Y además, después, cuando tienen que huir con su hija, de la revolución no se acuerda nada. Es más, literalmente no se acuerda y eso trae la suerte de enredos que vienen después con la clave y todo lo demás. Entonces, ¿a DiCaprio le importaba la revolución o le importaba tener una familia con Perfidia? Entonces, si bien hay otros revolucionarios, los tres más importantes son estos. Y entonces, a mí me da la sensación que justamente el director, al mostrarnos todas esas posibilidades de las causas revolucionarias, es lo mismo que pasó con el Guasón. Él quería que exactamente no nos identificáramos con nada, porque justamente lo que él quería contar era que para los principales revolucionarios, la revolución era solamente un pretexto. Y antes de terminar de esta línea argumental, un personaje que justamente no está exacerbado por la sátira, lo que vamos a hablar después, es el personaje que apresan más adelante en la película utilizando la radio, una vez que es apresado por el ejército, por el coronel, por el sicario, etc., dos niños o tres niños ingresan al mismo lugar de donde había sido apresado y envían un código. Lo que nos da a entender que el único personaje que no está exacerbado y se muestra inteligente y comprometido con la revolución utiliza niños para la revolución. Esto no es un dato menor. Entonces, por ahora, ¿qué tenemos? Una revolución que no es tan importante y que además pone en riesgo la vida de menores. Esto es lo que se nos muestra. Vamos a la segunda línea argumental, la del sensei. Bueno, acá se lo muestra, es un personaje más interesante, se lo nota más inteligente, que actúa bien bajo presión, sobre todo frente a la antítesis, el antagonismo que representa el personaje de DiCaprio, completamente sobreactuado, y no por el actor, sino por la sátira que vamos a mencionar más adelante. Y hay un detalle también menor, pequeño, pero el personaje del sensei maneja tomando cerveza constantemente, que también es otro delito. Bueno, entonces otra revolución que tiene también menores o mayores, hay que ver cuál es la posición con respecto a la inmigración, si es ilegal, supuestamente es un delito, pero como no entendemos el contexto de qué está bien y qué está mal porque no se desarrolla nada, son elementos que nos vamos quedando, con los que nos vamos quedando. Vamos ahora al ejército, con el coronel. Acá yo creo que está la crítica más interesante de la película, porque el ejército, un organismo del Estado, primero utiliza excusas para ir a ese pueblo inventando narcotráfico. Segundo, infiltran gente dentro de manifestaciones para justificar la represión física. Y tercero, matan sin juicio, fusilan directamente a los revolucionarios. Es una crítica importante porque esto viene del Estado. Por último, ¿qué tenemos? A los supremacistas blancos, gente poderosa que quiere más poder y que mata a diestra y siniestra y que tiene este detalle navideño. Entonces, si nosotros consideramos las cuatro líneas argumentales, ¿qué nos quiso decir el director con esta película? ¿Que son todos lo mismo? ¿Que todos merecen ir presos? Como figuraba en la miniatura. ¿Eso es lo que nos quiere decir?
Cuando todo da lo mismo, ¿es una crítica justa? Pregunto. Bueno, te quiero contar que si viste el video anterior, y si no lo viste te lo voy a dejar al final de este video el link para que directamente puedas acceder, que los productores hemos tenido una reunión satisfactoria con respecto a sus honorarios y con el bono que me pidieron para seguir trabajando, contrataron a un cadete. ¿Sí? A un cadete, pero que hace de cadete y también de creativo, y le dieron la tarea de preparar el material para el próximo video. Entonces, hace 3 horas que está trabajando este nuevo creativo y te quiero mostrar sobre qué película vamos a hablar en el próximo video. Así que miremoslo. Bueno, se está aclimatando, pero mientras tanto los otros productores no sé qué están haciendo. Pero bueno, siguiendo con el video. Bueno, vamos a analizar el segundo aspecto y es el tema de la sátira. ¿Qué es una sátira? Es quizás un subgénero de la comedia en donde todo se exacerba para explicar generalmente una crítica. Viste que a veces cuando hay un concepto gris que no se sabe bien qué matiz de gris tiene, es a veces mejor llevarlo al extremo para el gris más cercano al blanco o el gris más cercano al negro son más fáciles de contrastar. Entonces el ir a los extremos es un mecanismo eficiente para explicar un concepto. Y la sátira hace eso, exacerba las cosas para poder explicar una crítica y además hacerla más tolerable con el humor que emplea. Un ejemplo excelente de sátira es The Truman Show, que es una película brillante, una obra maestra, de la cual haré un video en su momento y te la recomiendo si no la viste. No voy a decir más nada para justamente no hacer spoiler de esta película, pero para mí es un ejemplo perfecto de lo que es la sátira. Entonces, volviendo a nuestra película, una batalla tras otra, ¿en qué momento se ve la sátira? Y en varios. En los revolucionarios, o sea, perfidia, una mujer embarazada con la ametralladora, hipersexualizada en los contextos más inadecuados, es un extremo. La otra revolucionaria que pedía que la miren desfilando por una pasarela mientras robaba un banco es un extremo. El personaje de DiCaprio, que está completamente fumado todo el tiempo y viva la revolución completamente fuera de sí, es un extremo. Del Sensei hay poquito, solamente el saludo oriental cuando le da el rifle y demás. Después, por ejemplo, del coronel, sí, del coronel está exacerbada su gestualidad, digamos, brillantemente interpretado por Sean Penn. Vuelvo a repetir, acá las actuaciones no están sobreactuadas. La sátira exige la sobreactuación para generar esto de lo que estamos hablando. Y después del grupo navideño, lo único que hay de sátira es que les gusta la Navidad. Les pudo haber gustado un equipo de fútbol, les pudo haber gustado el granizo, cualquier cosa. Es irrelevante. Entonces, analizando desde el punto de vista de la sátira, se satiriza mucho más a los revolucionarios con el grupo de Francés 75 que a todo el resto. Entonces, si tomamos como crítica que son más ridículos los revolucionarios, ¿y qué me ayuda a entender con respecto a la crítica? ¿Esto que no les interesa verdaderamente la revolución? Entonces lo que tengo que desprender de la sátira de las 4 líneas argumentales es que en realidad a los revolucionarios no les interesa la revolución. Me parece triste, digamos, me parece una crítica pobre y que además hace que yo tenga que tolerar 5 horas, porque la vi, tuve que ver 2 veces la película para hacer este video, y tuve que soportar actuaciones sobreactuadas cuando en realidad me hubiese gustado una película crítica un poco más seria y aprovechando los actores de primer nivel que tienen. Pero bueno. Y tercero, y para finalizar, ¿quién es el protagonista de la película? Generalmente un protagonista es el que por acción u omisión tiene que llevar adelante la trama. Generalmente, tomando el concepto del camino del héroe, es el personaje que más aprende durante la película. Y algunas otras cositas más, pero me parece que con esas 2 alcanza. Entonces, el personaje de DiCaprio, que aparece en el cartel de entrada, ¿es el protagonista? Probablemente sea el que tiene más tiempo en pantalla, pero ¿lleva adelante la historia? No. Si hubiese sido por él, se quedaba fumando en la casa todo el tiempo. ¿Aprende algo? No aprende nada. A ver, la hija, ¿lleva adelante la historia? No, la verdad que no. Lo mismo, se queda en la casa, es sorprendida y tiene que actuar en base a las decisiones de los demás. Entonces, si bien aprende un montón, porque verdaderamente la hija es quien más aprende, podría ser la heroína de la película,
porque aprende a disparar, dispara, vive una situación traumática y después está como más fuerte para encabezar o participar de la revolución al final de la película. Pero entonces, ¿qué otro personaje nos queda? Perfidia se va de la película rápidamente, no puede manejar la trama, aunque es un personaje importante. Y después nos queda el coronel, que a mi criterio es el protagonista de la película. ¿Por qué? Porque no solamente el coronel es el padre de la hija, porque no alcanza esto, porque si no en una película de Superman los protagonistas serían los padres por haberlo creado, no. Pero no solamente eso, sino que el coronel se obsesiona con Perfidia, nos hace entender al personaje de Perfidia con el encuentro en el hotel, después hace que Perfidia delate a sus compañeros, prácticamente acabando con ese brazo de la revolución, y después quiere pertenecer al grupo de los supremacistas y para eso tiene que confirmar y eliminar a su potencial hija, y por eso inventa todo el plan del narcotráfico para ir a ese pueblo, lo que activa, digamos, la línea argumental del sensei con respecto a los inmigrantes. Entonces, si bien el coronel no aprende nada, entonces no hay un protagonista clásico que reúna todos los ingredientes. Me parece que de todos el coronel es el más importante para la trama en sí. Bueno, y para finalizar, digamos, esta reseña, digamos, me parece que la película está desde el punto de vista técnico muy bien hecha, el tema de los planos, la iluminación, el sonido, si bien en alguna parte hay alguna música de piano que me parece un poco desagradable y es un buen efecto para generar, digamos, tensión en el espectador, pero me parece que se lo utiliza durante un tiempo bastante prolongado y me generó más molestia que, digamos, sumergirme dentro de lo que es la tensión por el efecto, pero después la música está muy bien. O sea, desde el punto de vista técnico es una muy buena película. Ahora, desde el punto de vista narrativo, no me parece interesante la crítica, no me parecen interesantes los personajes, me parece que son casi todos personajes feos, que todos cometen errores, cosas con las que no estoy de acuerdo. Entonces me parece que no es interesante la película, pero bueno, por lo menos por el ejercicio intelectual de haber pensado por qué no me gustó, yo le pongo un 6. Bueno, ahora, para ir finalizando, vamos con los tips. Lo más importante es la historia que quieras contar. Y yo te hago esta pregunta. ¿Con algún personaje de una batalla tras otra, a vos te gustaría tomar un café? Perfidia, por ejemplo. ¿Es interesante? Bueno, puede ser desde el punto de vista sexual, digamos, pero ¿el personaje es interesante? Bueno, si bien, como me dijo un amigo, ese personaje no es simple porque justamente tiene estas capas, ¿no? O sea, se muestra revolucionaria, pero en realidad uno tiene que pensar que me parece que la revolución es un medio para un fin. Pero no muestra mucho más. De entrada, no tuvo ningún problema, ni siquiera la amenazaron. Ella no quería ir presa y tiró por la borda la revolución, delató a todos sus amigos, quienes fueron fusilados prácticamente. Entonces, ¿te tomarías una cerveza con ella? Con la otra revolucionaria, la que se muestra en el banco, con el personaje de DiCaprio. ¿Es interesante el personaje? O sea, ¿tiene alguna cáscara, algo que nosotros podamos aprender? ¿Nos interesa su historia verdaderamente? ¿Alguna anécdota quizás? Pero con el coronel también también el personaje del coronel es un poco interesante porque justamente un rol activo, el coronel, de macho y demás, y después le gusta ser pasivo con una mujer y además de raza negra, lo que contrasta con su deseo de pertenecer a los supremacistas que detestan a las personas de raza negra. Entonces es como que hay como una ambivalencia entre lo que él piensa y quiere y por otro lado lo que siente y quiere en base a sus sentidos. Esa ambivalencia es un poco interesante, pero ¿te tomarías una cerveza? Con el sensei sí, quizás, yo, porque es un personaje agradable. Me parece que su compañía debe ser agradable y además puede tener las historias de la revolución y demás. Pero a lo que voy es que compará con tomarte una cerveza con el Guasón, por ejemplo, de Heath Ledger o el de Jack Nicholson. ¿No es 1000 veces más interesante? ¿No son más interesantes esos personajes? Michael Corleone, Hannibal Lecter, personajes que pueden ser malos, antagonistas, villanos, pero son interesantes. Estos personajes realmente no me parecieron interesantes. Y si no te parecen interesantes los personajes, no te preocupa qué puede pasar. Cuando DiCaprio estaba huyendo, si lo agarraron o no, me daba lo mismo, la verdad. Porque no empaticé con su espíritu revolucionario,
no empaticé con él como padre, no empaticé con él como persona, entonces me daba lo mismo con el coronel. Así que la verdad, mi consejo para vos es, a la hora de ver el cómo para construir tu historia, elegí personajes, pero que sean pocos, para que la historia sea simple, pero que sean complejos. Y acá es donde viene la diferencia entre simple, o mejor dicho, acá es donde viene la diferencia entre complicado y complejo. Por ejemplo, la novela 100 años de soledad. ¿Te gustó? ¿La leíste? A mucha gente le encantó, a mí no. Le dediqué 100 páginas, como le dedico a los libros que no me gustan, y después los dejo. ¿Y por qué no me gustó? Por varias cosas, pero una de esas es que es una historia complicada. ¿Por qué? Porque todos los personajes se llaman parecido. Entonces tenés que tener un árbol genealógico al lado para ir estudiando en lugar de leyendo la obra. Y alguien puede decir, no, bueno, pero ese es el simbolismo que marca la perpetuidad y la repetición de la historia. ¿Hace falta que yo tenga que estudiar 10 nombres iguales o muy parecidos como para entender ese simbolismo? Me parece que eso hace la historia complicada y justamente eso es lo que una historia no tiene que ser. Entonces, si vos pones muchos personajes, tiende más a la complicación de la historia que a la complejidad. Entonces, ¿qué es complejidad? Justamente, pocos personajes pero complejos, que tengan capas. Por ejemplo, un villano, pero, por ejemplo, perfecto asesino. Es un sicario, pero no mata mujeres ni niños y cuida a una niña, por ejemplo. La salvó literalmente de la muerte. Entonces, eso es un matiz. No es todo malo ni es todo bueno. Entonces uno está pensando, ¿te encariñás, no te encariñás? ¿Te gusta esto, no te gusta lo otro? Ese es el arte del cine. Michael Corleone, ¿es una buena persona? Claramente no, pero por lo menos es poderoso, se sale con la suya, todos soñamos con eso. Pero después, por ejemplo, en El Padrino 3 se muestra como más, digamos, juguetón, de alguna manera, como era Don Vito al final de sus días, ¿no? O sea, son personajes que tienen matices, y eso es la complejidad. Entonces, primero, ¿qué querés contar? Lo más importante, el cómo tiene que estar subordinado a qué querés contar. Y dentro del cómo elegí pocos personajes para que la historia sea simple, pero que tengan complejidad algunos de esos personajes, para que nosotros como espectadores vayamos disfrutando el sacar las cáscaras e ir conociendo más de esos personajes. Y el que tenga cáscaras lo hace interesante. Y eso es lo que hace, por lo menos para mí, querer tomar una cerveza con esos personajes. Así que bueno, nos vamos a despedir primero saludando a nuestro equipo de producción. Bueno, está bien. Bueno, por lo menos lo integraron. Así que bueno, será hasta la próxima vez.